Episodio 27. ¿Cómo actuar ante el ciberbullying? Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablamos del ciberbullying, qué es y cómo podemos actuar ante este tipo de problemas. ¿Te interesa saber cómo? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Hoy hablamos del monstruo del ciberbullying, un problema al que se enfrentan muchos menores con más frecuencia de lo que pensamos. Empezaremos el episodio hablando de lo que es el ciberbullying, pero también hablaremos de lo que es el acoso escolar o simplemente bullying, ya que lo uno suele ser el origen del otro. Y es que es importante entender los actores que suelen entrar en juego y por qué. También te daré algunos datos estadísticos de la Fundación ANAR para que tomemos una mirada a la realidad de este problema. Veremos algunas características de lo que es el ciberbullying en sí y te daré algunos ejemplos de cómo se manifiesta. Y finalmente nos plantearemos qué podemos hacer ante este problema. Interesante, ¿no? Muy bien. Por cierto, si te interesan los temas que tratamos en este podcast, te invito a que vayas a la web lamardeseguros.com y te suscribas. Así te mantendré informado y al día de todos estos temas. Pues nada, sin más preámbulos, soltamos amarras y empezamos. El ciberbullying o ciberacoso en castellano es lo que conocemos como acoso escolar, pero utilizando las nuevas tecnologías, de ahí el prefijo ciber. Es decir, estamos hablando ni más ni menos que el acoso escolar de toda la vida, pero la diferencia es que el acosador utiliza también la tecnología como arma contra la víctima. En este caso, el uso del móvil, el ordenador, las redes sociales, Internet. El uso de las TIC va a permitir al acosador acosar a la víctima pues en cualquier parte, ¿no? Ya no solamente en el colegio, sino en casa, porque se conecta a Internet, durante todo el día y además en cualquier lugar. Además, puede permitir grabar ficheros multimedia, ficheros de fotos, vídeos, retocarlos, difundirlos y esto hacerlo llegar a mucha más gente, con lo cual la difusión es mayor. Con los efectos que genera el tradicional bullying, pues el acoso escolar utilizando las nuevas tecnologías, esto, lo dispara. Hoy en día suele ser un complemento al acoso de toda la vida, ¿vale? Y realmente lo que es un medio más para acosar a la víctima. Luego entraremos un poquito más en este tema, ¿vale? Pero como el ciberbullying viene de lo que podemos decir el bullying o el acoso, vamos a centrarnos un poquito ahora más en conocer qué es el acoso escolar. Bueno, pues como te decía, para entender bien el ciberbullying debemos conocer también lo que es el bullying, el acoso escolar, ¿vale? Ya que por lo general uno sale del otro. Veamos un poco cómo funciona esto y cuál es la realidad de este serio problema que sufren muchos chavales. Para no confundir lo que es el acoso escolar con otro tipo de violencia, vamos a diferenciar un poco cómo es, ¿no? Primero, tengo que aclarar que el acoso es una violencia entre iguales, ¿vale? No estamos hablando aquí de grooming, de un adulto contra un chaval o este tipo de cosas. Estamos hablando de una violencia entre iguales, que se realiza de forma intencionada, o sea, nada de un tema casual, ¿no? Es un tema intencional. El que acosa sabe y lo hace porque hace daño a su víctima. Luego, otra característica es que se realiza de forma continuada en el tiempo, ¿vale? No estamos hablando de una pelea en el patio en un momento determinado y puntual que ha ocurrido, ¿no? Sino que es un tema que continúa en el tiempo siempre
contra la misma víctima, ¿no? Porque luego ocurre que el menor sobre el que acosa sobre el otro, pues suele utilizar también otra característica, ¿vale? Una posición de poder. O sea, aquí uno, ya sea por la edad, por la fuerza o porque es de un tamaño mayor por parte del agresor, o ya sea porque la víctima sea más débil, sea insegura, tenga algún tipo de discapacidad, pues que se sitúe en una situación inferior. Es decir, el acosador es lo que siempre hemos dicho, pues el típico abusón. Por otro lado, en este juego, en este perverso juego, cabe distinguir varios agentes que hacen que funcione. Por un lado, por supuesto, está el acosador o abusón, que normalmente suele tener algún tipo de problema o algún tipo, y a veces incluso de autoestima, ¿no? O algún tipo de frustración que lo que hace es descargarlo con sus víctimas. ¿Para qué? Para aumentar su ego ante los demás. O sea, suele tener también un grupo de secuaces, podríamos decir, o un grupo que le apoya o suele reírle las gracias, ¿no? Y eso lo que le hace es, pues, sentirse, pues, como más fuerte, ¿no? Por otro lado, están los testigos. Los testigos muchas veces pasivos, pero son muy importantes, porque estos actores, sin ser actores principales, son importantes para que se perpetúe o no el juego, ya que con su palmeo, con sus risas, con su apoyo al acosador, lo que hacen es reforzarle y animarle a continuar sus agresiones. Luego, por supuesto, está la víctima, que suele ser, pues, una persona de un perfil, digamos que con una baja autoestima. A veces tiene pocas habilidades sociales o es diferente en algo que le hace destacar, incluso destacar en algo positivo, ¿no? A lo mejor es una persona muy inteligente o incluso una persona, pues no sé, puede ser una persona pues que es gordita o tiene algún tipo de algo o tiene una pequeña discapacidad, algo que le hace diferente, ¿no? Y luego pues el acosador aprovecha esta diferencia pues para meterse con él, ¿no? Para insultarle y para atacarle, ¿no? Lo coge, lo detecta, ¿no? Detecta que es débil y va por él, ¿no? La mecánica normalmente suele ser esta, ¿no? O sea, el acosador toma a una víctima, se acostumbra a humillarla delante de los demás, empieza la cosa con una pequeña broma o burla que genera cachondeo entre todos. Y poco a poco la víctima pues se va aislando, ¿no? Se aísla y esto va evolucionando, nadie quiere ser su amigo, nadie quiere tener relaciones con ellas y se acaba aislando, ¿no? Por supuesto, el acosador va aumentando esta violencia contra la víctima que cada vez va a mayores. Y fíjense que al final esto se va perpetuando. ¿Y por qué? ¿Por qué la víctima no habla, no? Pues bueno, pues normalmente el acosador evita que la víctima se chive, ¿no? Con algún tipo de amenazas, ¿no? Con lo cual, entre que está aislado y está en una situación de inferioridad y está amenazado con que si se chiva la cosa va a ir a peor, pues la víctima acaba cerrándose en sí mismo, ¿vale? Y el problema se acaba agrandando y agrandando. Fíjate que, a diferencia de lo que muchos creen, el acoso no tiene por qué ser físico de pegar, ¿no? De hecho, muchas veces es mucho más sutil. Suele ser un acoso psicológico, sobre todo al principio, que a veces suele ser peor, porque es más difícil de detectar o de demostrar. Y es un martirio que tiene la víctima que perfectamente se puede realizar utilizando las TICs, como veremos más adelante, las tecnologías. No hace falta un puñetazo para dar donde más duele. Aquí, como conclusión, pues fíjate que tenemos, pues eso, un agresor que realmente es el origen de todo, ¿no? Porque tiene ese problema. Pero luego, pues también tenemos la víctima que suele tener una baja autoestima y muestra inseguridad o una poca inteligencia emocional. Con lo cual, para atacar estos problemas, por un lado habría que atacar el problema del agresor, porque esta persona se dedica a ser un abusón, ¿vale? A meterse con los débiles. Y luego, por otro lado, pues también tendríamos que, para prevenir, pues estas personas más débiles o con falta de autoestima, pues reforzarles y animarles a que si se meten con ellos, pues lo comenten, ¿vale? Y eviten que esto pues continúe.
Y luego también hay que hacer una formación tanto a los testigos para que cuando vean este tipo de acciones pues no rían, ¿no? Y no las dejen pasar. Y luego, por supuesto, pues a profesores. Todos estos son los frentes por los que deberíamos como sociedad atacar este tipo de problemas. Si vamos a realizar una mirada a la realidad, podemos ir a unos estudios que ha realizado la Fundación ANAR para ver cómo está este tema, ¿no? Para darnos algunas pistas, algunos datos interesantes. Por ejemplo, mira, te voy a decir algunas cosas que he visto que me han llamado la atención. Normalmente, el 90% de los acosos se realizan en la misma clase, ¿vale? O con los amigos. Hablamos del acoso escolar. En lo que hablamos del acoso, el bullying, la media suele ser 11, 12 años. Los tipos de acoso suelen ser el 71% por insultos. Luego van también amenazas. Si hablamos de ciberbullying, vídeos y fotos comprometidas o difusión de información personal, pero suelen ir por ahí. Luego, por supuesto, también pues empujones y este tipo de cosas. Si nos centramos ya en el ciberbullying, aquí hay algunos datos curiosos, como por ejemplo que las chicas suelen tener o ser más víctimas de ciberbullying, en un 70 contra un 30% de chicos, fijaros. No sé si tiene que ver con el tema del WhatsApp, que normalmente también son las que más lo utilizan, o por qué. Pero me llama la atención. Por otro lado, la media edad, hablando del ciberbullying, sube a unos 14 años. Y el 90% de los acosos se realiza a través del móvil, ¿vale? La máquina esa infernal que entra en la vida de tus hijos y muchas veces solo les crean que problemas. Por otro lado, también me llama la atención que el 70% de los acosos se realizan a través de WhatsApp y el resto a través de redes sociales u otros medios. O sea, que el WhatsApp es una fuente de problemas. Y bueno, los problemas psicológicos tanto del ciberbullying como del bullying pues generan ansiedad, miedo, tristezas, baja autoestima, problemas por luego derivados en los estudios, aislamiento y ya sabemos que incluso cuando la cosa se ha agravado ha llegado a tema de suicidio. Si nos centramos ya un poco más en lo que es el ciberbullying, que ya sabemos que viene del bullying, ¿vale? Pues el ciberbullying, digamos que puede ser muy sutil y variado. No emplea la violencia física, pero por ello no hace menos daño, porque tiene el poder de Internet detrás. Un poder de difusión que puede llegar a mucha gente, un poder que puede ejercer y recibir en todo momento y en todo lugar la víctima. Fíjate, podemos decir que la tecnología de Internet es usada como un arma un arma más que utiliza el acosador, ¿vale? Para golpear a la víctima y un arma que le da los siguientes poderes. Por un lado, uno rompe la barrera del espacio-tiempo, ¿vale? Ahora ya puede acosar en cualquier momento y en cualquier lugar. 2. Facilita la difusión a más gente. Las mofas, los rumores, las calumnias pueden hacer que lleguen a mucha más gente, no solamente en la clase, sino fuera del instituto. Luego, permite fácilmente grabar y compartir el contenido multimedia, con lo cual ahora las acciones humillantes contra la víctima se pueden grabar, fotografiar y compartir en un momento sin pensarlo, ¿vale? Y que vaya por ahí, se difunda y se líe la cosa. Por otro lado, existe el falso anonimato que empodera a muchos chavales, sobre todo a otros testigos, que muchas veces pues no compartirían o no dirían ciertas cosas, pero con este cierto anonimato se animan y sin pensar en las consecuencias, pues también se dedican a compartir cosas que pueden hacer daño a la víctima. Luego existe la impulsividad del joven, ¿no? Que al alcance de un clic, pues puede sin pensar compartir con el móvil cualquier cosa que pueda hacer daño a la víctima sin pensarlo. Y luego también existe una falta de educación digital porque no saben comportarse en la red, no saben lo que es el concepto de etiqueta, no dicen cosas por los chats que enseguida se crean broncas, malos entendidos, uno elimina al otro compañero a la mínima de cambio en el grupo, se crean grupos paralelos, vamos, que el WhatsApp, si no se utiliza bien, también, y como puedes ver en las estadísticas, es una fuente de conflictos.
Por ponerte algunos ejemplos concretos, porque hay muchas cosas y hay muchas cosas que pueden hacer, muchas bromas pesadas que se hacen a la víctima, ¿vale? Para dejarlos en evidencia delante de los demás. Como por ejemplo, pues generar una mala imagen delante de los demás. Esto lo pueden hacer, pues eso, creando memes, retocando fotos, haciéndole fotos de una situación que le han hecho una broma pesada y luego la pasan por ahí y se ríen todos. O pueden, por ejemplo, difundir información personal, retocada o falsa. O crear cuentas falsas en redes sociales para meterse con la víctima de forma anónima. Vamos, muchas cosas. O crear mensajes en foros que haciéndose pasar por la víctima que sea un rechazo a los demás y darlo a conocer, por ejemplo a las chicas de clase, meterlo por ejemplo en un sitio, en un lugar buscando sexo, ¿no? Y por ponerte algún ejemplo, ¿no? Crear bulos de la víctima que difamen su imagen delante de los compañeros. En fin, digamos que Internet pues refuerza todo esto, ¿vale? Y lo que busca de alguna forma es que el resto de la clase humillar a esta víctima, el resto de la clase lo rechace, lo dejen solo, se rían de él y por supuesto pues le hagan daño, ¿no? Y esto puede ser más grave, menos grave. En los grupos de WhatsApp la víctima pues se le puede crear vacío en los grupos de WhatsApp, cuando habla él nadie contesta, dejarle solo en el grupo y crear otro grupo paralelo, cualquier cosa. El tema es que Internet pues da este poder. Los padres deberíamos de estar atentos a cómo se utilizan estos grupos, a ver cómo en las redes sociales tu hijo se maneja o le contestan, porque podemos decir que las putadas son innumerables y acumuladas en el tiempo pueden hacer mucho daño. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante el ciberbullying y el bullying? Bueno, pues es un problema serio y complejo, ¿vale? Yo no soy un experto en este tema. He leído algunos libros, he leído artículos, me he informado, ¿vale? Pero no soy un experto en este tema. Y no es un tema fácil de solucionar, pero bueno, no tenemos que perder la esperanza. No olvidemos la gravedad de este asunto. Ten en cuenta que es la principal causa de suicidios. Te voy a dar algunas recomendaciones para mitigar este problema. Principalmente, lo primero que hay que hacer es prevenir, evidentemente. Vamos, digamos que sería prevenir, detectar si hay y luego actuar si efectivamente detectamos algo, ¿no? Para prevenir, pues bueno, podemos prevenir por un lado pues en el perfil de la víctima, que es un perfil que está bastante claro, que es un perfil que además busca el acosador, busca una persona con diferencia, pero sobre todo que transmite una baja autoestima, ¿no? Para considerar una presa fácil, pues entonces hay que intentar estas víctimas, posibles víctimas, ¿no? Este perfil, pues ayudarles a tener una autoestima fuerte, ¿vale? Siempre hay una primera vez que un atacante, ¿no? Ve a una persona débil, la ataca, ¿no? Y si ve que le hace sufrir, si ve que es débil, que esta víctima se hunde, ¿no? Con un pequeño insulto, pues el acosador dirá, esta persona es perfecta para atacarle, ¿no? Y entonces seguirá aislándola y aumentando la frecuencia de los acosos. Entonces hay que reforzar a la víctima que ante un insulto pues pase del acosador y no se sienta hundida por ese tema y pase de él, ¿vale? Para que no se fije en él y que su autoestima no dependa de lo que le digan los demás. Por otro lado, tenemos que estar también atentos todos a detectarlo, ¿vale? La víctima, pues evidentemente puede tener un problema de autoestima previo, pero esto no se cambia de la noche a la mañana, así que el acosador puede fijarse en ella, probar a meterse con ella y pues aparecer un tema de posible ciberacoso. La cosa empieza con pequeñas dosis, pero la acumulación de estas hacen que el veneno sea mortal. Así que tenemos que estar atentos a estos pequeños detalles, estas cositas, estas malas acciones entre niños, pero que siempre acaban siendo contra un chaval. Y evitar esto de que son cosas de niños. La diferencia para detectarlo es que normalmente siempre es el mismo niño con el que se meten, ¿vale? Hay un chaval que siempre se meten contra él y además de forma reiterada.
Con lo cual yo creo que es fácil, pues por parte de profesores y tal, ver que siempre hay un chaval que lo aíslan, que se meten con él, que se hacen mofas, y ahí hay que poner el punto de atención. Pero punto de atención no solamente los profesores, sino todos. Porque aquí por un lado están padres y tutores, por supuesto, que tienen que estar observando en el patio, en la clase, en casa, observando las acciones de unos y otros chavales, observando los estados de ánimos de la posible víctima, pero luego también los compañeros de clase. Y aquí hace falta una educación en sociedad, ¿vale? Una educación previa contra el acoso, una educación que haya una tolerancia cero de este tipo de acciones, porque la fuerza del acosador viene del aplauso de los demás. Si el acosador no está reforzado por ese aplauso, pues tampoco se animará a realizar este tipo de acciones. El acosador busca el aplauso de los demás, busca dejar sola a la víctima, digamos, separarla de la manada, por decirlo de alguna forma, y que se quede aislada, y que los demás le animen a él. Luego la víctima, pues bueno, por supuesto, educarle para que ante pequeñas señales que están atacando su dignidad, dar el toque de aviso, decir que esto no lo tolero, que esto no quiero, que esto no me gusta, y detectar que están atacándole. Que no, por ser un tema pequeño, lo deje pasar. Y luego, por supuesto, el acosador pues debe de tener claro, por un lado, fijarnos que si una persona suele acosar o ser un abusón, intentar también ver qué problema hay detrás. Y por otro lado, también debe tener claro el acosador que puede estar evidentemente realiza una cosa que no es correcta y esto puede llevarle problemas a futuro, incluso puede estar incurriendo en delitos. Al final, si hay un caso de acoso, ¿qué podemos hacer para romper este círculo vicioso del acoso, ¿no? Que va más a más y la víctima se va hundiendo? Pues bueno, es complicado, ¿no? Pero lo primero sería que la víctima, evidentemente, lo diera a conocer, porque muchas veces esto se lleva en silencio, ¿vale? Y que expresara ese sufrimiento, pues a sus padres o a sus tutores. Este es el primer paso, pero es un paso bastante difícil, ¿no? Las estadísticas nos dicen que suelen tardar una media de 13 meses en contarlo. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Por un lado, porque les da vergüenza, ¿no? No quieren que estas acciones humillantes las sepan sus familiares. Y además no saben cómo van a reaccionar, cómo van a derivar las cosas y van a empeorar, con lo cual tienen miedo, ¿no? ¿Tienen miedo de qué? Pues también de otra cosa, ¿no? De ser un chivato, ¿no? Lo que dicen la contingencia del chivato. Que es que el acosador ya se habrá encargado de darle un mensaje muy claro a la víctima de lo que le va a pasar si canta, si dice lo que le está pasando. Además, esto se lo debe de continuar diciendo, pero vamos, con cualquier símbolo, o sea, con un simple gesto, con una mirada, con un puño levantado, todos los días cuando le hace algo, el acosador le dice, cuidadito, que digas algo de esto. Con lo cual la víctima pues vive en soledad, acojonada podemos decir, y romper esa barrera y contarlo es complicado, pero sería el primer paso. Y si no lo cuenta la víctima, pues los demás, los que estamos atentos, pues que salten la voz de alarma y hablar con ella, y decirle mensajes claros de que tenemos que transmitirle que contar esto, darle confianza, ¿vale? Y que contar esto, sacarlo a la luz, es mejor que dejarlo más tiempo porque la cosa va a ir a peor. Tenemos que transmitirle a nuestro hijo o a la víctima que nada que ha hecho, ¿vale? Vamos a dejar de estar con él y de quererlo, ¿vale? Con lo cual no tiene que tener vergüenza. Si no lo cuenta, si lo sufre en silencio, si nadie se entera y todos callan, pues sufrirá cada vez más a solas y nadie podrá actuar para ayudarle. Necesita ayuda porque solo no va a poder salir del tema. Una vez, si eres un padre, ¿no? Y tu hijo te ha contado este tema, pues lo que habría que hacer sería ponerlo en conocimiento del centro. A la hora de notificar el problema, para que se pongan medidas, el camino adecuado sería el siguiente. Primero comentarlo al tutor. Luego el siguiente paso sería el jefe de estudios, director, inspección educativa, Consellería de Educación, Policía Nacional y Fiscalía de Menores. Esto sería, digamos, el paso que no habría que llegar hasta el final, pero cada vez que una entidad, si ves que no actúa correctamente, podemos saltar al siguiente paso, ¿vale? Pero es conveniente que sigamos estos pasos. Si hay una violencia física, por supuesto, ¿no? Y es grave, pues claro, se puede denunciar directamente a la policía. Pero en otros casos debemos intentar solucionar el problema
por este camino, ¿vale? Tutor, jefe de estudios, director, y luego ya si se va complicando, inspección educativa, consellería, educación, policía nacional o fiscalía de menores. Lo primero que se debe solicitar al tutor es que active el protocolo de actuación contra el acoso escolar que tiene y debe tener el centro, ¿vale? Una vez que esto se pone en marcha, pues se debe hacer un seguimiento, debemos hacer un seguimiento junto con el centro de los pasos que se van a realizar. También hay que valorar, por supuesto, el apoyo psicológico que puede necesitar la víctima, ¿vale? No tenemos que tener ninguna duda en que podemos tener necesidad de apoyo de profesionales y expertos en este tema. A partir de ahí, lo ideal pues es poner el problema en manos de estos profesionales y, por supuesto, no desvincularse y siguiendo las actuaciones que se van realizando, sobre todo teniendo una actitud abierta, colaborativa y también escuchando y haciendo partícipe a la víctima y no separándola del problema. Cuidar, no perder pruebas tampoco que puedan pues ser útiles en el futuro o en un momento determinado. Eso sí, lo que tenemos que evitar es tomarnos la justicia por nuestra cuenta, ¿vale? No tenemos que hacer nunca, pues, no sé, actuar de forma agresiva contra el centro o, por ejemplo, intentar hablar con el propio niño agresor, eso ni se te ocurra. Y tampoco conviene hablar directamente con los padres, ¿eh? El proceso correcto es ir al colegio, poner en marcha el protocolo y adelante. Y por supuesto, estos temas tampoco se deben ni pueden solucionar en los grupos de WhatsApp de padres. Esto es un problema difícil y complicado, pero que se puede atajar. Hay que evitar también cambiar al niño del centro, ya que esto, pues, aparte de no superar el problema, que no lo solucionamos. Por un lado, el agresor buscará a otra víctima y luego además esta víctima que la cambias de centro, pues con su baja autoestima no acabará de superarlo y es posible que el problema se vuelva a repetir en otros centros. En conclusiones, un tema complicado, un tema que la sociedad tenemos que estar muy atentos, que hay que erradicar. Tolerancia cero contra la violencia del acoso escolar. Y lo que tenemos que quitarnos son ciertos pensamientos de toda la vida, de que esto son cosas de niños, porque los niños sufren, ¿vale? Y aunque sean con pequeñas bromas, yo creo que el tema y el quid de la cuestión es cuando siempre va contra uno. Eso es lo que le machaca. Cuando siempre la pequeña broma, las risas, el preguntar en clase y que todos se te rían, siempre va contra el mismo y eso, claro, es que al final el chaval se hunde. Con lo cual, aunque sean pequeñas bromas, pequeños detalles, estar muy atentos y no dejarlo pasar. Yo creo que es fácil de detectarlo y una vez detectado, pues poner cartas en el asunto. Espero que este podcast haya servido de algo. Ya os digo, no soy psicólogo, no soy experto en el tema, pero sé que es un problema grave que sufren muchos pequeños, que pueden sufrir muchos padres, que también los padres de los acosadores deben de estar atentos porque muchas veces no nos pensamos que nuestros hijos están acosando y nos sorprende, pero a veces también esos chavales tienen algún tipo de problema, algún tipo de necesidad de llamar la atención y de hacerse fuertes en una parte de su vida porque en otra no pueden, ¿vale? Y se sienten impotentes, entonces lo pagan contra el débil. Bueno, pues vamos a acabar con el episodio. Habrás notado que en el contenido del episodio el sonido era un poquito diferente y se escuchaban algunos sonidos de fondo. Pues esto es porque he realizado la grabación en la montaña. Sí, estos días he realizado una escapadita a un pueblo tranquilo y para grabar he utilizado solamente mi iPad, una aplicación que se llama Backpack Studio que me ha recomendado Robert Sasuke y mi coche como estudio de grabación. El sonido no es que sea muy bueno, pero cumplió perfectamente su función, que es grabar este episodio y tenerlo preparado para ti. Con el tema del ciberbullying, pues sin ser psicólogo ni pedagogo, espero haber aportado mi granito de arena para ayudar a detectar y actuar sobre este grave problema. Sí, un problema grave, porque no olvides que lo que ocurre en el mundo virtual, aunque muchas veces no se ve con facilidad, te aseguro que cuando se sufre, se siente. Y a veces mucho más que una agresión física. Te invito también a revisar las notas del programa en la web lamardeseguros.com, porque te dejaré algunos enlaces sobre estudios que se han realizado sobre el ciberbullying, por si quieres profundizar pues un poco más en este asunto.
Y también te voy a poner un enlace al libro de Pablo Deutschmann, Te espero a la salida, un libro que habla ampliamente sobre este asunto y además incluye un apartado de aspectos jurídicos sobre el bullying. Muy recomendable. Finalmente, si estás interesado en estos temas, si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas al programa, entrando en la web amardeseguros.com. ¿Te subes a bordo? Pues venga, adelante. Pues aquí lo dejamos. Espero que te haya sido de utilidad este episodio, y si es así, compártelo para que llegue a más personas. Tenlo presente, contra el ciberbullying, tolerancia cero. Te espero aquí dentro de 15 días, en la Mar de Seguros, y recuerda, navega, pero seguro.